Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Voy a suplicar que abran sus Biblias al libro de Proverbios, el capítulo 1, versículos 7 al 9. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a Proverbios capítulo 1, el versículo 7 al 9. Mi interés es que podamos ver esa verdad que aún el mismo título está sugiriendo, una dirección importante a una ética cristiana, espiritual, y eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como hijos de atender la dirección de la madre. Y vamos, hermanos, a meditar en esta porción de la Escritura. Usted la ve ahí en pantalla y el pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu palabra y crecer, Señor, en ella. Señor, yo quiero alabarte por el privilegio de, Señor, a estar en tu palabra y regresar a ella constantemente. Yo quiero rogar que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a toda verdad. Que podamos, Señor, no solamente meditar en las verdades de tu palabra, pero que podamos, Señor, de alguna manera, Señor, honrarte en nuestra meditación a medida que, Señor, vivimos a la manera en cómo tú esperas que lo hagamos. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias y quiero encomendar, Padre bendito, este mensaje a todos nosotros, nuestros corazones, Señor, que puedan ser avivados, no solamente Señor, las madres, pero también como hijos, todos nosotros podamos, Señor, atender al consejo bíblico. Te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, ser una mujer cristiana, virtuosa, es un asunto de gran convicción, especialmente en la época en que nosotros vivimos, nuestra cultura donde simplemente no valoriza los valores cristianos de la manera en cómo una mujer cristiana tal vez los pudiera valorar. La cultura no le importa ni ser cristiano, ni tampoco vivir conforme a los valores cristianos, y mucho menos el interés del mundo afuera no es ni siquiera someterse al Dios de los valores, al Señor de los valores. Y una cosa es tener una relación con el Dios soberano, y otra cosa tiene que ver con los valores que ese Dios soberano refleja. Y la cultura hoy en día no está interesada ni en el Señor de los valores, ni tampoco en los valores que el Señor tiene para la mujer cristiana. Ahora, hermanos, tenemos que entender realidades. Una vez la mujer básicamente se envuelve en la realidad de madre, entonces comienza una nueva etapa con tantos desafíos, tantos deberes, hay tantas demandas. El ser madre no es para cualquier persona. La realidad es que el ser madre, y especialmente ser una madre virtuosa cristiana, es básicamente un asunto muy, pero muy raro en nuestra sociedad hoy en día. De la madre se espera básicamente todo, se espera todo. Por ejemplo, nosotros vemos la realidad, por ejemplo, la mujer concibe, gesta, da a luz. Después de amamantar, la mujer está supuesta a cuidar, a defender, a amar a su hijo, y se espera que la mujer salga de esta etapa rápidamente, y que salga rápidamente y que salga a pesar de que está en una situación tal vez transitoria, difícil. Ella tiene que acompañar al hijo y acompañarlo cercamente, y no solamente acompañarlo, pero soltarlo lentamente a nuevas etapas de la vida. Y solamente eso es un desafío increíble para toda mujer. Se espera que la mujer sea ama de casa, que todo lo que está implicado con esa realidad que ocurra,
todo esto debe hacerse y la madre usualmente recibe absolutamente cero apreciación emocional de la gente que está a su alrededor. En su inmadurez, por ejemplo, el hijo siempre exige, el hijo siempre demanda y es la realidad. El hijo es el hijo y es un niño egoísta que alguien tiene que enseñarle un poquitito de altruismo y el hombre básicamente que está alrededor de la mujer usualmente es desprovisto, descuidado, probablemente es desconsiderado, es insensible y entonces esto empeora la situación de la realidad de lo que es ser mujer. Hay mujeres, por ejemplo, que pasan por no solamente la etapa de gestación, dar a luz, y lo hacen solas y se duelen en el silencio. Y es una realidad porque algunas de ellas se sienten definitivamente abandonadas, solas, y esto usualmente no se comparte, no se habla. Hay madres, por ejemplo, solas que cuidan de sus hijos y se enfrentan a realidades, por ejemplo, tener que salir fuera de la casa, trabajar, no hay un marido, no hay un hombre, y entonces esto básicamente lo hacen en contra de sus propios deseos, su propia voluntad, pero esa es su realidad. Ellas no tienen un marido que pueda realmente apoyar y ellas se separan de sus hijos con lágrimas. Ellas nunca pensaron tal vez en esa realidad amarga, triste. Algunas madres se han sentido profundamente solas y no encuentran las fuerzas ni siquiera para conversar, hablar. Y venimos a la iglesia y muchas veces vemos tal vez imágenes ideales donde hay un hombre, hay una mujer, y entonces la mujer que está sola al ver esa realidad muchas veces no tiene mucha resonancia en su propia realidad. La iglesia básicamente no tiene la capacidad para poder entender esa realidad y muchas veces se espera de la madre un perfeccionismo. Para muchas de ellas esta es una carga emocional diaria y tiene que llevarla diariamente. A estas mujeres que han decidido en medio de la soledad, en medio del abandono, mantenerse como madres, a estas mujeres realmente la iglesia necesita saludarles, quitarles sombrero. Es más, las mujeres que tienen por lo menos una unidad razonable, ideal, deberían de ser sensitivas con aquellas mujeres que no tienen tal vez ese privilegio y no hacerlas sentir tal vez aisladas. Debemos de sentirnos que realmente somos una familia en Cristo, somos una iglesia que no estamos desplazando a nadie. Queremos amar y queremos amar aún a aquellas mujeres que están atravesando situaciones difíciles. Estas madres cristianas que se han quedado para enfrentar la realidad aún solas, a estas madres yo creo que nosotros le debemos el respeto y el honor, y a estas madres yo quiero dirigirme el día de hoy, mujeres que no han sido cobardes, que no han abandonado a su cría, no han abandonado a sus hijos. Es muy fácil en la cultura hoy en día abandonarlos a través de las drogas, abandonarlos a través de la prostitución, a través aún de las carreras y hacer un abandono. Y algunos de ustedes en situaciones muy, pero muy difíciles, muy precarias, muy, pero muy necesitadas, no está la estructura, todo lo que se quisiera ver. Ustedes están haciéndole frente a la vida y este es un desafío enorme. Y hermanos, hermanas, la Biblia nos habla acerca de realidades, mujeres que tuvieron que atravesar situaciones difíciles. Y yo quiero hacer alusión brevemente, antes de entrar al pasaje del día de hoy, en el libro de Proverbios. Usted probablemente ha escuchado del ejemplo de Eunice. Eunice tuvo una experiencia un poquitito difícil. Si usted recuerda, por ejemplo, en el capítulo 2, capítulo 3 de Segunda de Timoteo, leemos las siguientes palabras. Dice, pero persiste tú, Timoteo,
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo aprendió de su madre las sagradas escrituras. En el capítulo 1 de 2 de Corintios, de 2 Timoteo, leemos: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, dice el apóstol Pablo a Timoteo, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aquí está Pablo reflexionando sobre una realidad de Timoteo. Timoteo tenía una abuela, tenía una madre. Ahí estaba Loida, ahí estaba Eunice. La pregunta es, ¿dónde está el padre? Si usted se da cuenta, Eunice no tuvo el privilegio que tal vez muchas mujeres tienen, de tener básicamente al lado un hombre piadoso, un hombre de Dios. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Es más, en el capítulo 16, versículo 1, la historia básicamente se cierra y dice que después que llegó a Derbe, a Listra, el apóstol Pablo dice que quiso que Timoteo fuese con él. Y dice que había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Esta mujer era creyente, pero de padre griego. ¿La implicación cuál es? La implicación no es solamente cultural, no es solamente de un hombre griego en el sentido cultural de la palabra, sino que está enfatizando una mujer judía creyente. Encontramos nosotros en la Escritura que Eunice fue no solamente una mujer judía, pero una mujer creyente. Y fue una mujer que invirtió a pesar de que su marido era griego. Es muy probable que no tenía una cosmovisión bíblica, cristiana. No tenía el privilegio básicamente de cohabitar o de tener el privilegio de tener un hombre a la par. Y encontramos nosotros una realidad triste. Quisiéramos tener un ideal. Quisiéramos tener a un hombre piadoso, una mujer piadosa, hijos que de alguna manera están creciendo en un ambiente cristiano y bíblico. Pero la realidad es que la Escritura nos enseña que podemos nosotros maximizar y podemos vivir a la altura como Dios desea, a pesar de que no tengamos todo el ideal que nosotros deseáramos tener. El día de hoy vamos a tratar, por ejemplo, con la vida de Salomón y su sabiduría. Y nosotros encontramos, por ejemplo, la historia de Salomón es una historia un poquitito difícil. El producto de un matrimonio y un matrimonio disfuncional. Vemos nosotros a Betsabé, quien al principio era esposa de Urías, pero David se enamoró de ella, tuvieron relaciones ilícitas y con ella básicamente ella quedó embarazada, encinta, mientras el esposo Urías estaba ausente en la batalla, peleando arduamente. Betsabé hizo saber de su embarazo a David y él formuló un plan malévolo. Usted se recuerda, Primera de Crónicas, capítulo 3, habla acerca de ese plan para tratar la manera de cubrir su propio pecado. Cuando David se dio cuenta que no podía cubrir su propio pecado, él incrementó un plan aún más malévolo. Y la historia nos cuenta que cuando ese plan falló, David mandó a asesinar a Urías y luego tomó por mujer a Betsabé. La historia nos cuenta que el niño que concibió de esa relación murió, pero más tarde a David, en esa relación, le nacieron 4 hijos con Betsabé: Simeas, Somab, Natán y Salomón. Y esto no es un asunto ideal. Esto que estoy describiendo
Eunice, no es un asunto ideal. Esto que estamos nosotros hablando no es un asunto ideal. Y la realidad es que no hay nada ideal en la vida. Y por el pecado encontramos nosotros realidades funestas, tristes, disfuncionales dentro de familias. Y la única diferencia realmente de las familias que se leen en las Escrituras, la única diferencia es la intensidad de desfuncionamiento. Eso es lo único, la diferencia eso es, porque el pecado está allí constantemente. Pero si usted se da cuenta, a pesar de esa realidad, encontramos nosotros parámetros en la Escritura y encontramos nosotros la manera en cómo nosotros debemos de vivir. Y en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, nosotros encontramos por lo menos 5 elementos importantes que me gustaría rápidamente observar en este pasaje de la Escritura. Aquí hay una unidad social, hay una responsabilidad, hay un currículo, hay una respuesta y hay una promesa. Encontramos nosotros una unidad social. Para comenzar, observemos la pregunta: ¿en qué consiste un hogar? ¿Qué es un hogar? Conforme a este pasaje de la Escritura, si usted observa, por ejemplo, encontramos nosotros un padre, encontramos una madre, encontramos hijo. Esto, hermanos, no es accidental. Esta es una unidad que tiene que ver realmente con lo que es un hogar. Esto es un hogar. Y esto idealísticamente, esto es lo que debería de existir tal vez en cada unidad. Y es cierto que en momentos falta la madre, en momentos falta el padre, pero la realidad es esta. Encontramos en este pasaje de la Escritura una unidad social increíblemente importante. Esto es básicamente un padre, una madre que se han unido en santo matrimonio, y de esa unión santa entonces encontramos nosotros hijos. Pueden ser hijos plural, pueden ser hijos adoptados, pero hay una unidad básica. Hay un hombre, hay una mujer que se han unido en santo matrimonio, y entonces lo que encontramos básicamente es esa idea, esa unidad social que es el hogar. La Escritura en el libro de Génesis dice que Dios los bendijo al hombre después de haberlo creado, a la mujer, y dice que les dijo: fructificad y multiplicaos. Y esa es la unidad básicamente que encontramos. Hay básicamente este concepto de unidad. Y entonces observamos nosotros que el matrimonio, desde el momento principal que encontramos en el libro de Génesis, encontramos que la realidad es que el matrimonio es una invención de parte de Dios. No fue una iniciativa del hombre, no fue una iniciativa social, sino que Dios está básicamente inventando el concepto, la idea del matrimonio. El matrimonio no solamente es una idea de Dios, pero Él dice lo efectuó. Lo que Dios dice unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hermanos, esto no es solamente cohabitación convencional entre dos hombres. Esta es una unión en santo matrimonio, con la bendición de parte de Dios. En una manera pública hacemos una unión, y la Escritura dice que Dios los bendijo. Yo creo que no hay bendición si nosotros fallamos en respetar el modelo de Dios. El modelo de Dios es ese, y Dios básicamente lo inventa, Él lo efectúa, y entonces el matrimonio es una relación de pacto. El Antiguo Testamento constantemente nos está hablando que el matrimonio no es un asunto solamente social, no es solamente un asunto como los animalitos que cohabitan, es un asunto que tiene gran dignidad y gran respeto delante del Señor. El matrimonio es una relación de una sola carne. Y entonces lo que nosotros observamos a través de las Escrituras es una procreación, fructificad. Y hermanos, eso es solamente por prerrogativa de Dios. La Escritura nos enseña que los hijos, dice que son herencia de Jehová.
algo que Dios, el que dispone, el que establece a su tiempo y a su momento. Y entonces observamos nosotros esta realidad en este pasaje de la Escritura. Hay una unidad y esa unidad necesitamos respetarla. Esta unidad no es, por ejemplo, hombre y hombre, no es mujer y mujer. Es una unidad importante que tiene que ver con el diseño de Dios. Por ejemplo, los teólogos explican que en ninguna sociedad en los anales de la historia se ha permitido un matrimonio del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Este es un fenómeno moderno que comenzó en Holanda, 2001, que posteriormente entró a otros países, incluyendo los Estados Unidos, y hubo una decisión por la Corte Suprema de Justicia en junio 26 del 2015, se constituyó ya, se estableció. Ya hay ese concepto de hoy en día como un matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, usted observa, por ejemplo, la historia de la humanidad. Se ha definido siempre el matrimonio como la unión legal de un hombre, una mujer, como esposo y esposa con gran solemnidad delante de Dios. Las Escrituras nos atestiguan que es una relación entre un hombre y una mujer establecida como un pacto solemne delante de Dios. Y lo apreciamos eso desde el principio de las Escrituras. Los profetas, por ejemplo, hablan y dicen, ¿por qué? Porque Jehová dice, me ha atestiguado entre ti, dice, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto usted no lo puede decir de la cohabitación. Eso no existe. Eso existe solamente de hombres, mujeres que respetan el diseño de Dios y que buscan la bendición de Dios. La realidad es que el matrimonio es esa unión de por vida entre hombre, mujer, para que ambos puedan en una manera concreta destacarse, desplazarse en la cultura, en la sociedad. Y no somos solteros, somos casados. Tenemos nosotros una nueva identidad. Y este pasaje de la Escritura nos habla acerca de esa unidad. Esa unidad es un hombre, hay un padre, hay una madre, hay hijos, hay una unidad social, hay un hogar. Pero no solamente eso. Si usted observa, aquí encontramos nosotros una responsabilidad importante. Aquí encontramos una responsabilidad importante. Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción, dice la Escritura, de tu padre. No desprecies, ¿qué cosa? La dirección de tu madre. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer dentro del hogar? Dentro de la casa, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la responsabilidad más básica? Hay instrucción y hay dirección de parte del padre, de la madre. Si usted se da cuenta, el versículo, ¿qué es lo que dice? El versículo dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Se está asumiendo que el padre no está ausente. El padre no tiene la mentalidad, mira, aquí está el dinero, yo trabajo, tú educas a los hijos. No, el padre, ¿qué es lo que está haciendo? Está instruyendo. ¿Y qué es lo que hace la madre? La madre está dirigiendo. La madre está constantemente dirigiendo. Usted se da cuenta que el vocabulario que se utiliza en este pasaje de la Escritura es interesante. Porque si usted observa, la palabra básicamente instrucción es la misma palabra que ocurre en el versículo 1 que tiene que ver con doctrina. La misma palabra. Y la palabra que tiene que ver con dirección tiene que ver con la palabra Torah. Ahora, no se está utilizando la palabra Torah en el sentido de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, sino que se está usando la palabra Torah en un sentido pero muy general. Pero ¿qué es lo que hace el padre y la madre? Están encargados de la dirección del hijo, de la hija. Están tratando la manera de encauzar al hijo, a la hija. Y hermanos, yo creo que la realidad es la siguiente.
el padre está a un lado, la madre está al otro lado, y ahí está el hijo, y es una lucha de tensión. ¿Por qué ponemos nosotros un poste a un lado, otro poste al otro lado, para tratar la manera de guiar y dirigir? ¿Por qué? Porque la tendencia del hijo, ¿cuál es? La tendencia del hijo es desviarse. Esa es la tendencia. Y entonces tenemos nosotros por un lado, tenemos al otro lado. Y si usted se da cuenta, en momentos, hermanos, el pecado del hijo, trata la manera de poner en pleito al papá, poner en pleito a la mamá. Y entonces hay pleito acá. ¿Y qué pasa con la dirección? Sufre. Pero el hijo no está pensando realmente. El hijo está pensando en su egoísmo, en su propio pecado. No está pensando en lo que eso significa el día de mañana. Pero usted se da cuenta, hermano, esa es la realidad de nuestra responsabilidad. ¿Qué hace el padre? Instruye. ¿Qué hace la madre? Dirige. Y entonces conjuntamente, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando la manera de forjar una dirección sabia, una dirección que traiga honor y gloria al Señor. Ahora, hermanos, la realidad es esta. Si usted se da cuenta, hay realidades, en nuestra iglesia tenemos esas realidades donde solamente hay una estaca solamente. Hay una estaca. Ahora, hermanos, yo creo en mi experiencia personal, yo creo que este concepto es el concepto bíblico que debería de existir, debería de estar ahí. Pero yo creo que, hermanos, lo que debería de ocurrir en la iglesia del Señor es eso que usted ve ahí. No solamente hay un padre, hay una madre, pero también hay un abuelo, hay un tío. Hay gente alrededor de los hijos. Por ejemplo, la semana antepasada, un hermano de la iglesia me dice, no se imagina cómo yo aprecio a sus hijos. Yo tengo familiares y todo eso, pero el aprecio que yo tengo por sus hijos es muy especial. Y la realidad, hermano, es que yo he encontrado en la iglesia gente que le ha hablado a mis hijos, que están donde están porque de alguna manera han tenido una conversación. Y yo aprecio mucho, por ejemplo, a la hermana Luzmila, la hermana Iris, por ejemplo, la hermana Esther, hermanas que le han hablado a mis hijos. Yo no he sido el único, mi esposa no ha sido el único, la única. Hemos tenido una comunidad. Hemos tenido una comunidad y yo creo que la crianza de los hijos es un asunto de comunidad, es un asunto de comunidad. Y si usted se da cuenta, el pasaje de la Escritura es interesante, porque el pasaje de la Escritura, si usted observa, este pasaje tiene que ver con esta realidad. Observe usted conmigo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Dice, no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción y la dirección están íntimamente relacionadas con el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría que es el temor de Jehová. En otras palabras, mi responsabilidad como padre. Yo tengo una unidad social establecida por Dios. Padre, madre, hay hijos, pero también hay una responsabilidad y la responsabilidad es instruir, dirigir, crear ese ambiente propicio. Y yo necesito buscar aún a mi alrededor gente que pueda ayudarme a ser padre, a poder ser fiel delante del Señor. Yo necesito esos abuelos y esos tíos y necesito esos hombres de Dios y mujeres de Dios que de alguna manera encaucen esa misma dirección, que animen, que no destruyan, sino que animen en la dirección de la sabiduría. El currículum, ¿cuál es? Es el principio de la sabiduría. Y si usted se da cuenta, esa palabra principio tiene que ver con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio tiene que ver consecuencia. Si queremos nosotros hablar de sabiduría, no podemos evadir el hecho que el principio de la sabiduría descansa en el temor de Jehová. Descansa en el temor de Jehová. Nuestro tema, nuestro currículum es ese, el temor a Jehová. Si usted tiene la necesidad, que yo creo que en nuestra sociedad hay que enseñarle al hijo matemáticas y hay que enseñarle el inglés y hay que enseñarle las artes, está bien. Pero la pauta para la vida no es
que sea un físico matemático, que un gran artista. No, para nosotros como creyentes tenemos un currículo, tenemos nosotros un tema a enseñar y es el temor de Jehová. Es el temor de Dios. Y la pregunta es, ¿quién le va a enseñar eso? ¿La iglesia? Si la iglesia está allí, gloria a Dios. Sus tíos, sus abuelos, si están allá alrededor, gloria a Dios. Pero es su responsabilidad. Hombre, mujer, si está sola, vamos a orar por usted. Pero esto no se altera. Esto no se altera. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer, de la madre virtuosa, cristiana? Es enseñarle a su hijo, instruirlo por el camino. El principio de la sabiduría es ese, es el temor a Jehová. Y hermanos, rápidamente observemos nosotros esta realidad que tiene que ver con el temor a Jehová, el temor a Jehová. Si usted se da cuenta, cuando nosotros hablamos de ese currículum que es el temor a Jehová, la idea es importante porque a través de las escrituras encontramos este concepto. Por ejemplo, Génesis capítulo 20, se usa esa palabra, el temor de Jehová, y dice, por ejemplo, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay, dice, temor de Dios en este lugar, dice que me matarán. O sea que cuando no hay temor de Dios, ¿qué es lo que hay? Violencia. Usted quítele el temor a Jehová en una sociedad y hay violencia. Mire por ejemplo Éxodo 20:20. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor, el temor de Jehová, esté delante de vosotros. ¿Para qué cosa? Para que no pequéis. O sea que cuando usted le pone la mira, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? ¿Cuál es mi responsabilidad como madre? El temor a Jehová. Las matemáticas no van a hacer eso con su hijo. Puede ser un gran artista, puede ser lo que le dé la gana, pero el temor a Jehová, ¿sabe lo que va a hacer? Va a erradicar violencia, por lo menos de nuestra parte, el deseo de... No va a haber el pecado. Cuando hay temor de Jehová, entonces nosotros comenzamos a tratar con la realidad del pecado. Mire conmigo, por ejemplo, Levítico 19:14. Dice, no maldeciráis, dice, al sordo delante del ciego. No, dice, pondrás tropiezo, sino que tendrás, ¿qué cosa? Temor de tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay temor de Jehová? No tratamos nosotros y tratamos nosotros con la violencia, tratamos con nuestro pecado. Cuando se trata de el sordo, el ciego, no los hacemos estúpidos, no nos aprovechamos de ellos, del necesitado, del menesteroso, no hacemos juego de ellos. Tenemos temor de Jehová y algo ocurre en nosotros. Usted quite temor a Jehová y entonces somos bully, somos pésimos, somos grotescos, nos aprovechamos. Y no tiene que ser sordo ni ciego. Buscamos oportunidades para golpear y para ser grotescos. La Escritura dice, Levíticos, por ejemplo, 19:32, delante de las canas, dice, te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hermanos, la implicación, ¿cuál es? Cuando hay temor de Dios, entonces hay reverencia para la generación que está por pasar. Vemos a los viejos, no nos mofamos de los viejos, no le hacemos burla de los viejos. No, dice la Escritura, hay temor de Dios. ¿Qué hacemos? Delante de las canas, dice, te levantarás. Es una expresión de honra. Honrarás el rostro del anciano. Implicación, hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, usted aprecia no solamente a los de su propia generación, ni siquiera a los que vienen, sino usted tiene un respeto y una dignidad por los mayores, porque saben que tiene mucho que enseñarle. Tiene mucho, pero mucho que enseñarle.
Y el temor de Jehová está en esa realidad. Levítico 25:36 dice, no tomarás de él usura ni ganancia, hablando del prójimo, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Cómo? Cuando hay temor de Dios, no hay usura. Yo no me aprovecho del hermano. No me voy a aprovechar del hermano. Yo no me voy a aprovechar del hermano porque hay temor de Dios. Mi hermano va a vivir tranquilo. Usted se da cuenta. Qué bendición tremenda. Saber, por ejemplo, que su hija se va a casar y se va a casar con un hombre temeroso de Dios. Hay descanso. De ahí para allá, si es profesional, ok, está bien. Si tiene dinero, que verdad, muy importante, pero bueno, si no tiene dinero, ¿qué me importa a mí? Esto, si no es de la casta, por ejemplo, no nació en tal lugar, si no nació en bien adentro de allá de Nicaragua, who cares? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Sabe lo que debería de importarnos? Es que es un hombre temeroso de Dios. Porque un hombre temeroso de Dios, mi hija va a vivir tranquilamente, no va a abusar de mi hija. Violenta con mi hija, no. Yo no voy a temer de que de repente mi hija con un ojo negro ahí, hinchada, ¿y qué le pasó? No, absolutamente no. Usted se da cuenta que hay descanso, hay tranquilidad, el temor a Jehová trae tranquilidad, sosiego. Dice, por ejemplo, Levíticos 25:43, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de Dios. Ejerciendo nuestro liderazgo con el prójimo, yo no me voy a enseñorear con dureza, porque se lo merece. No, tal vez no se lo merece, pero hay temor de Dios. Y hay temor de Dios, y entonces ya cambia el panorama. Ya no es un asunto relacional, horizontal, es un asunto vertical. La Escritura dice, y Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, dice, habrá un justo, vea usted la palabra, justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿La implicación cuál es? La implicación es que encontramos nosotros justicia, afinidad en la justicia, en el temor de Dios. Segunda de Crónicas 19:7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni admisión de coerción. No existe, porque hay temor de Jehová. Segunda de Crónicas 19:9 dice, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Porque ¿cuál es el factor dominante? Es el temor a Jehová. Nehemías dice, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. Estamos hablando del enemigo. El enemigo que tal vez necesita retribución. Pero ¿cómo vamos nosotros a tratar al prójimo del enemigo? Con el temor de Jehová. Y no va a haber oprobio. Dice el capítulo 5, versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. El temor de Dios no nos permite que nosotros hagamos lo que nos dé la gana con el prójimo. Lo tratamos y lo tratamos con mucha dignidad. Por asunto de tiempo, hermanos, Proverbios, que es nuestro pasaje. El temor de Jehová, dice, ¿es qué cosa? Aborrecer el mal. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué es lo que hacen los hombres?
se apartan de mal. Entonces, ¿cuál es nuestro currículo? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar? Si enseñamos artes, está bien. Enseñamos nosotros lenguas, está bien. Si enseñamos nosotros, no importa lo que querramos nosotros enseñar. Hermanos, lo que no debe faltar, hermanos, en nuestra enseñanza, en nuestra dirección, es el temor a Jehová. No importa dónde nuestros hijos estén, no importa dónde nuestros hijos estén, nuestros hijos van a ser raíces, pero si el temor de Jehová está ahí en el corazón de ellos, hay descanso. Yo creo que el mayor descanso para una madre es saber que su hijo, su hija ha abrazado el temor a Jehová. La Escritura nos enseña que esto no es solamente un asunto, digamos, de el ideal, digamos, la unidad, pero encontramos también en esta realidad una responsabilidad, y específicamente la responsabilidad es el temor a Jehová. Pero si usted se da cuenta, el versículo de la Escritura dice: oye, hijo, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué es lo que estamos supuestos nosotros a hacer? Lo que estamos supuestos a hacer es a oír y a no despreciar. Yo creo que la bendición más linda para una madre no es tanto un regalo bien empaquetado. El mejor regalo es la respuesta natural de un hijo sabio. ¿Qué es lo que hace el hijo sabio? Dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué es lo que hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza que trae el padre, que trae la madre. ¿Qué es lo que hace con la enseñanza? Se mofan de la enseñanza de la madre. El pasaje dice, oye. El pasaje dice, no desprecies. ¿La responsabilidad cuál es? La responsabilidad no es ponerse a llorar. La responsabilidad no es hacer castillos. Yo te prometo que te prometo. Por la Virgen María, absolutamente, no. El pasaje dice, oye. Y ese verbo está dominado, toda la idea del versículo 8 está dominada con ese imperativo. Ese es el énfasis, oye. Y la palabra oír tiene que ver, hermanos, con esa obediencia. Tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos. Y la responsabilidad es obedecer, no menospreciar la enseñanza de los padres. La sección previa, básicamente, encontramos nosotros al insensato, ignorante, despreciando la enseñanza del padre, la madre. Ellos ven con desdén y con desprecio la enseñanza de los padres. No le dan el valor a la sabiduría, al temor de Jehová. Sin embargo, los hijos sabios, ¿qué es lo que hacen? Conforme al versículo 8, oyen la instrucción de su padre. Ese verbo dominante tiene que ver con ese verbo que usted ve ahí, Shama. El Shema, por ejemplo, del Antiguo Testamento está íntimamente relacionado con esto. Y hermano, ese concepto del Shema es oye Israel. O sea que el versículo 8 no es accidental, se nutre de una historia increíble, lingüística, la historia del pueblo de Dios. Oye Israel, Jehová Dios, dice Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás, ¿qué cosa? A tus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? De alguna manera, repitiendo. Porque aquí no se trata de inventar nada. Se trata de regresar al molde bíblico. Las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enfáticamente vas a respetar la enseñanza
de una madre virtuosa, de una madre sabia, que abre su boca con sabiduría. Yo entiendo que hay madres que son insensatas, pero la madre que se alinea a la palabra de Dios, tu responsabilidad como hijo es obedecer, no despreciar. Esta misma idea del Shema aparece en los profetas. Interesante cómo aparece, por ejemplo, en Isaías. No tenemos el tiempo para observar Isaías, pero es increíble. Y si usted observa, eso tiene que ver no solamente con la importancia de la Escritura, la palabra, pero la obediencia. Shema significa, la implicación es obediencia. Obedece, tu actitud debería de ser obediencia. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando del Hijo? ¿Qué es lo que Dios está esperando del Padre? Esto no es un asunto social, esto es un asunto de parte de Dios. La unidad social del hogar, invento de Dios. Y Dios hace esa estructura, no es nuestra. Pero usted se da cuenta que a los padres les da una responsabilidad y describe esa responsabilidad. Va alrededor del temor a Jehová. ¿Y qué es lo que se está esperando del Hijo? Se está esperando del Hijo obediencia. Una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. Si usted observa el siguiente pasaje, por ejemplo, el siguiente pasaje es increíble, porque este pasaje habla básicamente de la relación de Salomón con su madre. La relación de Salomón con su madre. Importante entender este elemento, que este pasaje de Primera de Reyes, básicamente Salomón tenía 20 años de edad, 20 años aproximadamente, él llega al trono y él está escribiendo Proverbios más adelante en su vida, pero aquí encontramos nosotros una dinámica interesante. Si usted observa, por ejemplo, en esta dinámica hay una relación entre ya el rey Salomón, que ya había establecido su reinado, ya David había desaparecido del mapa, y qué hace básicamente el rey Salomón ante su madre. Salomón básicamente fue proclamado rey. Poco después que murió David, Salomón inicia su reinado, 970 aproximadamente. Él está escribiendo Proverbios más adelante. Tendría aproximadamente él unos 20 años. Y dice la Escritura, vea usted lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. Ahora, si usted observa, hermano, Adonías, lo que le está pidiendo la madre estaba equivocada. La madre, si usted lee la lección completa, y yo le animo que usted lea Primera de Reyes, capítulo 2, y usted se va a dar cuenta que la madre está equivocada. Pero a pesar de que Salomón no pudo complacer a su madre, si hubiera obedecido a la madre, él hubiera básicamente hubiera puesto su reinado en la línea. Y la madre no sabía todo lo que sabía el rey. Pero dice la Escritura que la madre vino a pedirle una petición acerca de su hermano mayor que contemplaba el reino. Él deseaba el reino. Él deseaba que él era el mayor y él tenía que tener el reino. Salomón se dio cuenta de esto. La madre vino a abogar por su hijo Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, aunque ella estaba equivocada. Dice que se levantó para recibirla, se inclinó ante ella, se volvió, dice, a sentarse en su trono y le hizo traer una silla. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama respeto, eso se llama dignidad, eso se llama honra. Hermanos, sería iluso pensar que las mamás están correctas en todo lo que tienen que decir. No lo es. Aquí tenemos evidencia de eso. Pero a pesar de la equivocación de una madre, hay respeto
de parte de un hijo. Salomón está entrando, había pedido sabiduría, Dios le había dado sabiduría. ¿Y sabe cómo se muestra esa sabiduría en relación a la madre? Dice que él se levantó y dice la Escritura que se inclinó a ella. Él no tenía que hacer eso. Pero en las páginas de la Escritura encontramos nosotros, para las siguientes generaciones, lo que hace un hijo sabio ante su madre equivocada. ¿Qué es lo que hace? No la deshonra. No la deshonra. Es más, trata la manera de cubrirla, cubrir su desnudez, cubrir su equivocación. ¿Por qué? Es mi madre. Es mi madre. Usted observa que aquí no solamente hay una unidad, hay padre, madre, hay hijo, hay una responsabilidad, hay un tema que debemos de tratar, hay una respuesta de parte del hijo. Pero si usted observa el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto de honrar a la madre, al padre, esto tiene que ver con tu propio beneficio. Esto a ti te conviene. Esto te conviene. Esto es importante para ti. Esto debería de ser un motivador para el hijo sabio. ¿Qué es lo que significa oír, no despreciar, oír la enseñanza de un padre, no despreciar la dirección de una madre? ¿Qué es lo que significa para mí? Lo que eso significa es que es adorno de gracia, dice, serán para tu cabeza, collares a tu cuello. O sea que aquí hay una promesa enorme. Hay una promesa enorme que no es la madre dando la promesa, no es el padre dando la promesa, es la sabiduría basada en el temor a Jehová. Aquí está Dios básicamente tratando con la siguiente generación. La siguiente generación va a ser altamente bendecida de parte de Dios. Dice la Escritura que será adorno. ¿Qué es lo que va a ser adorno? Esa instrucción, esa enseñanza, esa dirección de la madre va a ser adorno de gracia. A su cabeza, collares, dice, a tu cuello. O sea que esos te van a adornar. Así como, por ejemplo, en un cuerpo físico, una joya, por ejemplo, un aretito adorna, así la sabiduría de la madre, del padre, eso es lo que hacen en el corazón del hijo. El hijo necesita eso. El hijo necesita entender que es para su mejor interés. Para su mejor interés. Usted se da cuenta que la Escritura no solamente nos da instrucción básica de la unidad, no solamente la responsabilidad del padre, el tema que debemos enseñar, la obligación del hijo, la obligación es obedecer, pero usted se da cuenta, qué magnífico que hay una promesa, y hay una promesa que no puede ser alterada. Hermanos, terminamos brevemente con esto. Una realidad muy linda, pero si usted observa, hermanos, una imagen preciosa. Yo quiero terminar con esta realidad del libro de Proverbios. Dice la Escritura, el que maldice al padre o a su madre, el que maldice, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. La madre no va a hacer eso. El padre no va a hacer eso. ¿Sabe quién va a hacer eso? El que nos ha dado las pautas para la vida. El que nos ha dicho. Mira, al hijo desobediente, Dios trata con él. Dios va a tratar. Hijo, que me escuchas, no vas a terminar bien. No es porque yo quiera decirte que vas a terminar mal. No, es que no vas a terminar bien. No vas a terminar bien.
Pero mira lo que dice la Escritura. Los proverbios de Salomón, hijo de David. Dice la Escritura, el hijo sabio, ¿qué es lo que hace? Alegra al padre. Pero el hijo necio trae tristeza a su madre. Tristeza a su madre. Por su desobediencia, por su pecado, por su desvío. Dice la Escritura, el hijo sabio nuevamente alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia. ¿Por qué la repetición en el libro de Proverbios? ¿Por qué la repetición? Porque tú y yo necesitamos entender que nuestra responsabilidad no es traer tristeza, menosprecio, sino alegría al corazón de una madre. Dice, oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies, no la menosprecies. ¿Sabe lo que hace un hijo sabio? Un rey sabio se levanta, mi madre vino. Hoy en día, en la iglesia se ve, yo no sé si en la casa se ve, pero yo veo, por ejemplo, entra alguien importante en la iglesia, el hijo está en su maquinita, está y el hermano no está completamente desconectado. Y el papá pasa, ahí está la mamá y todo, y absolutamente cero desconexión completa. La Escritura nos enseña que el hijo sabio, viene mi madre, no es el perro que está entrando, es mi madre, es mi madre. Se merezca o no se merezca, Dios me ha enseñado. Yo no quiero terminar mal, yo quiero terminar con honra y voy a dignificar a mi padre, a mi madre. El día de hoy nosotros hemos preparado, hermanos, a nosotros nos importa agasajar a las madres de la iglesia. Queremos nosotros queremos decirle a las madres, en nuestra manera básica, fundamental, queremos decirle a las madres, hermanas, aquí hay una iglesia que aprecia su responsabilidad de madre. Usted no ha salido corriendo, usted no ha abandonado a su cría. Algunos de ustedes están en situaciones muy, pero muy difíciles. Queremos abrazarles, queremos orar por ustedes, queremos amarles. Queremos el día de hoy en una manera muy, pero muy breve, muy, pero rudimentaria. Queremos decirles, hermanas lindas, sigan adelante. Sigan adelante. Que el Señor derrame una bendición especial en ustedes, madres de nuestra iglesia. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero agradecerte, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque hay una unidad social establecida por ti, hay un hogar y hay una responsabilidad de parte de los padres. Hay instrucción, hay dirección y la dirección va alrededor del temor a Jehová. Y hay una respuesta, obediencia. No es nada de invención, no es nada sofisticado. El hijo debe aprender a ser obediente. Y hay una promesa tan preciosa. Hay una promesa que no queremos desaprovechar. Queremos vivirla. Y Señor, yo quiero suplicar en el nombre de Jesús por las madres de nuestra iglesia, madres esforzadas. Algunas de ellas no tienen la mejor situación. Están viviendo situaciones muy difíciles. Yo quiero rogar, Señor, de que tú sostengas a cada una de ellas y que les des la fortaleza. Algunas de ellas tal vez tienen hijos necios, que tal vez en todo este fin de semana una llamada tal vez no va a existir. Yo te ruego que tú puedas dar a cada una de mis hermanas la capacidad
la sabiduría y el contentamiento delante de ti, para esperar, Señor, en ti y continuar sembrando, continuar sembrando. Fortalece a nuestras hermanas. Quiero rogar también por aquellas hermanas cristianas, virtuosas, que, Señor, no han corrido, se han mantenido, están ahí en la brecha. Dale sabiduría, entendimiento. Yo te ruego que como iglesia podamos, Señor, ser fuente de ánimo y de fortaleza. Que ellas puedan encontrar en tu iglesia ese apoyo. Señor mío, muchísimas gracias te damos, porque podemos hablar también a los hijos. Si usted es un hijo sabio, respete a su madre, dignifique a su madre, le valora a su madre. Escuche. Cuando su madre habla, no la desprecie. Atienda. Señora, yo te ruego por Berea que podamos crear una cultura que vaya alrededor de Proverbios 1, 7 al 9. Señor, yo te bendigo, te alabo por lo lindo que tú eres, Señor, en darnos, Señor, un ambiente propicio. Señor, no es un ambiente perfecto, pero es un ambiente propicio para crecer robles, hombres, mujeres, para el honor y la gloria tuya. Queremos, Señor, alabarte en todo, bendecirte. Y te agradezco, Señor, por esos hombres, mujeres, abuelas, abuelos que han estado alrededor ahí. Yo te agradezco, te alabo, Señor, por la vida de cada uno de estos hermanos que han estado ahí. Señor, yo te agradezco y te doy, Señor, a ti el honor y la gloria. Tú eres, Señor, digno de recibir nuestra alabanza. Te bendecimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.